Las misiones de médicos cubanos en todo el mundo le generan a la madre de todas las dictaduras un ingreso anual por más de 8.5 billones de dólares. Así es, escucharon bien, 8.5 billones de dólares anuales. Un negocio hábilmente planeado y operado desde hace ya décadas, que se ha convertido hoy en día en el principal ingreso de la dictadura cubana, incluso muy por encima de lo que se recibe de remesas internacionales y el turismo. Las misiones de médicos cubanos funcionan como una moderna forma de esclavitud, en donde a estos médicos, además de ser obligados a falsificar estadísticas y datos del país que los contrata, llegan también a hacer proselitismo político. Estos países o regímenes que convenientemente contratan a estos médicos cubanos no solamente están contratando ayuda médica, están también importando un know-how. Son además chantajeados con sus propias familias, quienes se quedan en una forma de prenda o garantía dentro de Cuba, y de quien el médico que se atreva a desertar no volverá a ver a sus seres queridos durante por lo menos los siguientes 8 años, o por lo menos esa es la amenaza que reciben. Son forzados a desayunar, comer y cenar en grupo todo el tiempo mientras están en el país al que visitan. No deben de convivir ni hablar o crear ningún tipo de vínculo con gente local. Incluso al país donde viajan, generalmente hay un miembro o miembros de la Embajada de Cuba en el país local que les recogen teléfonos celulares y pasaportes. La dictadura cobra, por investigaciones que hemos hecho, por contratos de 3 meses, $10,500 por cada médico cubano, de los cuales la dictadura cubana se queda con el 85% de estos ingresos. Países como Italia, diferentes naciones en Europa, la propia Unión Europea, han por fin despertado, abierto los ojos y han reaccionado finalmente contra este engaño que la dictadura cubana les ha hecho durante décadas. El engaño pues, que está haciendo con estos médicos y que incluso de la manera en la que se ha victimizado la propia dictadura con la narrativa de un embargo al que ellos convenientemente llaman bloqueo. Hoy le toca a México, le tocó a México abrir los ojos y darse cuenta de la multimillonaria cantidad de recursos y de millones de dólares que su gobierno, sin un razonamiento claro, le está entregando desde hace ya prácticamente 3 años a la dictadura cubana, apoyándola incondicionalmente. El escándalo de esta investigación fue dado a conocer en México por nuestro invitado del día de hoy, el senador Julen Rementería, coordinador de la bancada del Senado del Partido Acción Nacional. Senador, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho su atención. Al contrario, Juan, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder platicar contigo y pues con toda la gente que nos ve. Muchísimas gracias, al contrario. Senador, usted acaba de dar a conocer una investigación polémica respecto a lo que sucede con estas misiones de médicos cubanos. Es algo que nosotros en este programa ya le hemos dado seguimiento desde hace más de año y medio. Ahora, con sorpresa, pues vemos lo que acaba de suceder en México. Usted da a conocer esto de manera, yo diría, sorprendente, porque además da a conocer datos de cantidades de cientos de millones de pesos, y llamémosle millones de dólares también, que van propiamente desde el gobierno de la Ciudad de México al Ministerio de Salud de Cuba. ¿Es correcto? Es correcto, exactamente es así. Son contratos que se celebran, tenemos registro de dos
Tenemos, por cierto, las copias de esos contratos, no nada más lo sabemos de oídas, sino tenemos las copias y son uno del 21 de octubre del 2020 y otro el 24 de octubre del 2020. En total implican compromisos por 255 millones de pesos que tendría que pagar la Ciudad de México, específicamente la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, al Ministerio de Cuba, al gobierno de Cuba, por supuesto, el Ministerio de Salud de Cuba. O sea, esto, digamos que entonces esto se transfiere del INSABI, en este caso, que es el organismo de salud de México, se transfiere a la Ciudad de México y es la Ciudad de México la que lo paga directamente a la dictadura cubana. Ese es el mecanismo, exactamente. Y de hecho no es el único lugar donde se está dando esto. Estamos investigando lo que ocurre en otros estados, como en Veracruz, como en Quintana Roo, y algunos más en donde esta práctica también, Tabasco, en donde se ha venido dando. Con cantidades a lo mejor un poco más reducidas que las de la Ciudad de México, pero es exactamente lo mismo. Del INSABI transfieren al Estado, en este caso fue a la Ciudad de México, particularmente para disponer de ellos a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y entonces ellos signan un convenio, en este caso 2, de octubre del 2020 los dos, y bueno, este es el importe. ¿Qué dice ahí? Bueno, pues que van a recibir médicos en México, lo hablan un poco en el marco de la pandemia, es lo que se lee ahí en el contrato, para poder ayudar, según ellos. Y con esto, bueno, pues reciben una contraprestación, que son estos 255 millones de pesos, el gobierno de Cuba. No se sabe, porque eso pues obviamente a nosotros no hay manera de acceder a ello, cuánto finalmente queda en manos de cada médico cubano, pero lo que sí se puede decir es que si comparamos a la hora de dividir estos 255 millones entre los 585 médicos que vinieron a México, bueno, pues nos da una cifra de por allá de los 437,000 pesos. Que eso, si lo enfrentamos contra los ingresos de un médico mexicano normal, como el que trabaja en el Seguro Social aquí en México, o como el que trabaja en el ISSSTE, en los hospitales públicos, pues hay una diferencia enorme. Hay una cantidad muy importante. Un médico aquí rondará por los 18 o 19,000 pesos, 17,000 según, y contra 437,000, pues es una locura. Entonces, eso de suyo ya implica o genera un tufo enorme de cosas raras ahí. Y luego, bueno, sumando a esto, nos intentamos buscar si podían, como están obligados en el contrato y en la ley mexicana, a acreditar su profesión, en este caso profesionales de la salud. Y resulta que ninguna dependencia, pero absolutamente ninguna, le preguntamos al IMSS, al ISSSTE, desde luego a la Secretaría de Salud, la de la ciudad, la federal, bueno, a migración, con qué calidad habían ingresado al país estas personas, a la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en nuestro país, y nadie, absolutamente nadie, sabe siquiera que existan médicos trabajando en nuestro país o que existieron médicos trabajando en nuestro país. Entonces esto, pues lo único que te hace es llegar a la conclusión de lo que estamos hablando es un engaño a la población diciendo que vinieron 585 personas que se dedican o que son médicos, mejor dicho, y que pues no es así. Simplemente podemos asegurar que eso no es así. O sea, es decir, hay opacidad total en cuanto a la hora de que se quiere hacer el rastreo del dinero o los motivos por los que el dinero está siendo, en este caso, invertido en estos médicos. Ahora, se había hablado, o por lo menos, senador, le hago esta pregunta, porque por lo menos ante la vista del público, lo que la gente cree o lo que mucha gente cree, o la mayoría, yo diría, que piensan que esto fue un acto solidario de Cuba al pueblo de México, porque por lo menos esa fue la narrativa política, que fue algo solidario, inclusive el presidente les dio las gracias, etcétera, etcétera. Quiere decir entonces que no hay solidaridad, es decir, aquí hay un negocio, claro, y pues una solidaridad que no está costando, digamos, muy barato que digamos, ¿correcto? Exactamente. De hecho, cuando nosotros dimos a conocer toda esta investigación fue el lunes de la semana pasada, me parece que fue así, me parece el lunes 20, si no estoy mal.
Inmediatamente respondió por la tarde de ese mismo día la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y dijo varias cosas, todas mentiras, pero las dijo. Dijo que estaba perfectamente claro la relación, que no era así, que eran médicos acreditados, que los tenían además ellos, pues digamos que en resguardo esa información de su condición de médicos porque era la ley de protección de datos personales, que tampoco es cierto porque el artículo 70 de la ley de acceso a la información establece con perfecta claridad que esa información sí tiene que ser pública. Hay otros datos personales que no, pero tú, digamos que tu currícula profesional sí tiene que ser pública, tus ingresos también y por supuesto tu nombre. Hay otras cosas que se podía haber guardado. Pero además dice que la información que tiene, pues la resguardan ellos. Cuando en los documentos que a nosotros nos dan, específicamente los de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, establece claramente que esa información que guarda y protege y procura y cuida el Ministerio de Salud de Cuba. Entonces, cuando a nosotros nos contestan por escrito, nos dicen que la información no la tienen ellos. Cuando contesta públicamente después de nuestra publicación, no, las tenemos nosotros. Entonces, ahí hay una absoluta incongruencia y un, bueno, doble discurso que ya no sabemos cuál es el que realmente es. Y luego termina diciendo, bueno, es que la solidaridad no es gratis. Así lo dice, tal cual. Y bueno, evidentemente que en este caso yo creo, bueno, por supuesto no es gratis, pero tampoco creo que sea solidaridad, porque la solidaridad tendría que ver con algo de apoyo, de respaldo, de gestión para ayudar a alguien más. Aquí lo que estamos claramente viendo es un negocio que es más bien un desvío de recursos públicos del gobierno de México hacia una dictadura como la cubana. De eso es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de ningún acto de solidaridad ni de fraternidad entre pueblos, absolutamente no. De lo que estamos hablando es simplemente un desvío de recursos tal cual. Aprovecho, si me permite, para hacer hincapié, senador, que nosotros en este programa hemos hecho esa denuncia a nivel internacional. En este programa hemos tenido y hemos presentado pruebas de cómo es el modus operandi de la dictadura respecto a las misiones médicas cubanas. No, porque no es un caso, hay que aclararle al público que nos ve, esto no es un caso único de México. Esto ha sucedido en otros países. Ha sucedido en países en Europa, ha sucedido en Sudamérica, en Centroamérica. O sea, el negocio de los médicos cubanos que le genera a la dictadura más de 8.5 billones de dólares de ingresos anuales es un negocio internacional. Esto opera en más de 70 países. Eh, Se ha hablado también, senador, de la cantidad de médicos que han ido a México. Hay que también aclarar, sabemos también de buena fuente y por nuestras mismas investigaciones, que se sabe de más de 1,800 médicos que se han contratado históricamente en México, posiblemente un poco más. Y obviamente haciendo hincapié de que no todos estos 1,800 médicos cubanos se han contratado en este sexenio. Sin embargo, sí se sabe que por lo menos el 80% de estos médicos se han contratado en este sexenio. Es decir, este es el sexenio, o en lo que va de este sexenio en México, pues es donde más médicos o más misiones de estos médicos han llegado. ¿Tienen ustedes una idea clara de esto? Y también hablaban ustedes, había polémica respecto a cerca de 580 de estos médicos que no se aclara su título. No se sabe si son pasantes o están titulados, ¿es correcto? Sí, así es. Yo no tengo la cifra exacta de cuántos a lo largo de la historia han venido, no tengo manera de saberlo y no quisiera aventurarme a dar una cifra. Pero lo que sí puedo decir es de los que en este caso, particularmente en estos dos contratos ampara, son 585 personas que dicen que son médicos, pero nadie ha podido aclarar o comprobar esa circunstancia. La verdad es que, bueno, nosotros tenemos en nuestro país la obligación de que cualquier persona que viene a ejercer la profesión, sobre todo una de médico, profesional de la salud, pues tiene que acreditarlo, no puede simplemente pasar y ponte a atender a un paciente, ¿no? Entonces, en este caso, nadie, ninguna autoridad, ninguna de que tenga que ver con salud, ni a nivel local como la Ciudad de México, ni a nivel federal, conoce de los documentos que acrediten a estas personas como médicos. Entonces a mí me cuesta, cuando hablan de los médicos cubanos, pues a mí me cuesta mucho expresarlo así,
porque yo diría los falsos médicos cubanos, porque no hay quien pueda aclarar realmente su profesión, salvo prueba en contrario, pero hasta este momento en el que estamos hablando no hay un solo documento que pueda decirnos que son médicos o cuál es su actividad. Y sin embargo, a raíz de esta publicación que hicimos, yo he hablado, porque me han buscado algunos médicos que trabajan en el sector salud en México y que, bueno, obviamente prefieren el anonimato por obvias razones, pero en donde señalan que no, que estas personas llegaban, estaban en los pasillos, estaban en los estacionamientos, algunos de ellos refieren que nunca vieron a uno entrar a las áreas de COVID en los hospitales. Entonces, bueno, cuando te empiezas a encontrar toda esa información, que por supuesto esa no es una información comprobable, simplemente son los dichos de personas que tuvieron el contacto con estas gentes y que al final de cuentas, bueno, pues simplemente lo que hacen es reforzar la teoría de que estamos en lo cierto, de que no son personal médico, que en todo caso vinieron a estar una temporada en nuestro país para poder justificar un pago que les tienen que hacer al gobierno de Cuba, a la dictadura de Cuba, desde el gobierno, en este caso de la Ciudad de México, el gobierno mexicano. Porque, como bien decías, Juan, en el mecanismo que se ocupa es el INSABI, que es el que sustituye al extinto Seguro Popular y es a través del cual, pues, digamos, le radican los recursos a las dependencias, porque lo tiene establecido entre su normatividad para poderlo hacer, pero claro, para poderlo hacer para fines que tengan que ver con el cuidado de la salud, no para darle un negocio a otro país, ¿no? Entonces, bueno, ante lo que estamos es simplemente ante una situación que claramente es un desvío de recursos, es un acto para mí de corrupción desde el gobierno y que lo que pretende es simplemente pues, ser solidario con un régimen dictatorial como el que está en la isla. ¿Están pensando, senador, hacer alguna denuncia formal o se está formando algún tipo de comisión para investigar esto? Presentamos ya o depositamos para que pueda ser turnado a comisiones un proyecto de punto de acuerdo para formar una comisión. Yo propuse en ese punto de acuerdo, se puede modificar, pero yo propuse que con que hubiera un legislador o legisladora por cada grupo parlamentario, para que no fuera esta una lucha de Yulen contra el gobierno o del PAN contra el gobierno, Correcto. sino para que entre varios partidos pudieran decir, oye, pues es muy fácil, a ver, a cada una de las dependencias presento los escritos de solicitud, enséñame la información y asunto arreglado. Y explícame luego por qué costaron 255 millones de pesos traer a este contingente, si resultan ser médicos, ¿no? Aún así, bueno, eso está por resolverse, no sé, me da la impresión por las reacciones que he escuchado en la Cámara de Senadores, porque esto lo dimos a conocer el lunes y el martes, bueno, fueron a dar una rueda de prensa ahí mismo en la Cámara de Senadores. Fue el presidente de Morena, Mario Delgado, en persona, acompañado con 20 o 30 senadoras y senadores de Morena. Y bueno, lo único que hicieron fue descalificarme, llamándome de todo, absolutamente de todo, pero en ningún momento dieron una sola explicación que pudiera parecer O sensata. presentado una prueba. Es decir, aquí Alguna. solo lo que hay son descalificaciones, pero no pruebas. No, no se muestra a lo que me refiero es, no se está mostrando lo que la jefa de gobierno dice, que todo está documentado. Eso no se ha mostrado, ¿verdad? Eso es falso, no está documentado, pero estuviera documentado, Juan, pues era muy fácil. El lunes en la tarde, en vez de salir a decir lo que dijo, hubiera salido y hubiera enseñado los documentos y ahí están mis documentos y pues acabó el tema, ¿no? Evidentemente no han respondido nada. Ellos hablan de que todo está muy claro, que todo está perfectamente conforme a la ley y yo sostengo o sostenemos, porque esto es algo que aunque yo presenté de manera individual, al platicarlo con todo el grupo parlamentario, con los 24 senadores, conmigo 25 senadores del PAN, pues están todos de acuerdo en que sigamos por esta ruta buscando para saber qué es lo que pasó con ello y en todo caso, pues dar a conocer lo que se está haciendo mal en este gobierno. Y este es uno de los casos específicamente. Entonces, lo que estamos buscando es que esto pueda llegar a suceder
Lo veo difícil, pero vamos a insistir. En caso de que no sucediera así, porque esa podría ser tu pregunta, ¿qué va a pasar? Bueno, acudiremos seguramente a lo que sería las instancias administrativas de investigación antes de las judiciales. Esa sería la última instancia, en donde tendremos que ver tanto por parte de la Contraloría, o sea, lo que es la Secretaría de la Función Pública y desde luego a la Auditoría Superior de la Federación, para interponer en las dos dependencias quejas para que ellos investiguen lo que está pasando aquí. Derivado de eso, evidentemente es un camino que cuando lo oyes, pues de repente parece largo, pero bueno, eso es el que tenemos que llevar, el institucional, porque de la otra forma quedaríamos solo en declaraciones y no llegaríamos a ningún lado y le apostarían ellos a que el tiempo pase y pues que quedáramos Y como la gente se charlatanes. olvide del tema. La gente se olvide del tema y quedaríamos como charlatanes y pues no es para nada esa la intención. Entonces lo que vamos es dándole, bueno, en el tiempo procesal que vayan llevando las cosas, pero es un tema en el que tendremos que seguir, ¿no? Y ojalá haya pues gente valiente que aunque claro que entiendo que no quiere que se conozcan sus nombres, pero que nos pueda seguir aportando datos para poderlos presentar y poder ir robusteciendo toda esta investigación. Respecto a este tema en particular, yo creo que está dicho casi todo. No hay la información que ellos presumen. Hay una incongruencia total cuando en nuestra carta nos dicen, te entregué, me dicen, no tengo en resguardo la información, lo tiene Cuba, y cuando declara dice, la tenemos nosotros. Entonces, bueno, ¿por qué no me contestaste eso cuando me contestaste por escrito, Así no? es, eso, esa es la parte que no se entiende. Y no se entiende obviamente cómo, obviamente cuando se ven acorralados, pues, o no hay simplemente explicaciones coherentes, de pronto pareciera que se crean estas cortinas de humo, o simplemente se trata de desviar la atención a otros temas para que la gente simplemente se olvide del asunto. Pero esto es un asunto, sin embargo, senador, que nosotros lo hemos venido siguiendo, como le dije, desde hace año y medio, y que se ha seguido no nada más en México, se ha seguido en varios países. El modus operandi de la dictadura es prácticamente el mismo en todos lados. Lo que no se alcanza a entender, ¿cómo alcanzamos a entender los mexicanos que estamos viendo que nuestros gobernantes están desviando recursos a una dictadura como la dictadura de Cuba, cuando en estos momentos en México se necesitan recursos, sobre todo para los médicos? Me refiero pues, todos estos meses que hemos estado viendo las marchas de médicos que no tienen suplementos para las clínicas, no tienen suficientes cubrebocas, no tienen la ropa de protección, marcharon durante meses pidiendo, solicitando apoyo para que los vacunaran, que les dieran más equipamiento. Vemos la falta de vacunas, ya no mencionemos la falta de vacunas de COVID. No hay ni siquiera las vacunas básicas, o sea, no está una tetravalente, no estamos viendo las vacunas que deberían vacunar a los niños y por supuesto, obviamente, la falta de medicinas para tratamientos oncológicos. ¿Cómo podemos entender esto, senador? Que un gobierno desvíe recursos hacia Cuba cuando los recursos se necesitan en México. La verdad es que pareciera que la única explicación que tendría es en la coincidencia ideológica tan fuerte que hay en el actual gobierno de México y el de la isla, porque no lo puedo entender de otra manera. Has narrado muy bien algunas de las muchas otras cosas que también requieren dinero en México y que por supuesto no se les está dando. Y tal vez, no sé, tal vez, a mí me parece que es una cantidad muy importante de dinero, pero tal vez algunos de ellos digan, bueno, pues 255 millones de pesos frente al presupuesto de 8 billones de pesos en México, pues dijeron, pues no es tanto, pero bueno, al final de cuentas con 255 millones de pesos seguro se podrían haber salvado algunas vidas o muchas. Y entonces, por lo menos la del personal médico, que el personal médico está sin poderse, somos de los países, si no el que más, que en términos de la pandemia hemos tenido pues el mayor número de decesos en el personal médico que está en las Sí. dependencias. Estamos en Entonces, primer lugar, senador, a nivel bueno, mundial. en primer lugar a nivel mundial. Entonces, ¿cómo te explicas en que le puedas estar dando dinero a otro gobierno, en este caso a Cuba, cuando lo que necesitas es darle protección a tus propios médicos? Y yo estoy seguro que con 255 millones de pesos, si no resuelves la problemática completa, podrías haber avanzado mucho y tal vez evitado la muerte
de personas que, bueno, comprometidos como son la inmensa mayoría de los médicos, pues estaban trabajando, ¿no? En frente a los enfermos de COVID. Así que yo creo que no tiene una explicación, es que no hay una explicación del por qué se dio ese dinero, si no es por una cuestión ideológica y porque minimiza una cifra que para nada se puede minimizar, porque es muy importante, ¿no? Pues ahí está creo que más que claro, senador. Las decisiones se están tomando por un corte ideológico, prácticamente, que es lo que así se ve. Antes de dejarlo ir, quisiera hacerle una última pregunta, porque se ha manejado mucho en estos últimos días de que ustedes están destapando esto para tratar de desviar la atención. Propiamente el Partido Acción Nacional quiere desviar la atención por lo que sucedió con la reunión que tuvieron con las personas o con la gente de Vox. Sin embargo, tengo entendido, por lo que usted ya me había dicho, ustedes habían comenzado a hacer esta investigación desde mucho antes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, esto se ha ocupado simplemente como un pretexto para tratar de, en esta cantidad de ataques que nos han lanzado, uno de ellos es que, bueno, esto es para tratar de minimizar o desviar la atención sobre una reunión que pues, ha sido muy criticada. La verdad es que no tiene nada que ver una cosa con otra, absolutamente nada que ver, porque esto que estamos descubriendo, que estamos dando a conocer, que apenas fue el lunes 20, aquella reunión que refieres fue el día 2 de septiembre. Y todos estos documentos, todos, ni uno solo, es posterior al 2 de septiembre. Entonces, bueno, hay muchas cosas que somos capaces de hacer, pero adivinar el futuro no. Y por supuesto que esto pues, tiene que ver con una investigación que veníamos haciendo desde antes, que se ha tardado mucho, sí, es otra cosa que han criticado, 6 meses para esto. Bueno, pues porque las dependencias no contestan, porque agotan todos los tiempos que permite la ley y te contestan otra cosa y tienes que darle vuelta y así hasta que los vas, digamos que literal cercando, hasta que te terminan por contestar pues lo que buenamente pueden y en muchos de los casos pues simplemente declararon la inexistencia de los datos que les pedíamos, ¿no? Entonces, no, de ninguna manera tiene que ver esto con aquello, absolutamente, ¿no? Esto fue una situación que empezó meses antes de aquello y pues nada, no hay ninguna relación, ninguna correlación en lo absoluto. ¿Aceptaron esto ustedes? Me refiero a lo de Vox, senador, ¿se aceptó públicamente como un error? Es decir, ¿hubo una aceptación por parte del partido o por parte de los que participaron? ¿Qué los motivó a esta reunión con Vox? ¿Y cómo lo ha tomado la ciudadanía? Porque hemos visto severas críticas y pareciera que el gobierno, pues obviamente se ha agarrado de ahí o ha utilizado esto para, pues tratar de voltear bueno, que obviamente acabamos de ver lo que sucedió con Díaz Canel en México, ¿no? Que eso creo que tampoco tiene disculpa. ¿Han aceptado ustedes públicamente este error? ¿Qué es lo que han declarado públicamente acerca de esta reunión con la gente de Vox? Bueno, yo lo que te podría decir, Juan, es que lo que dijimos en su momento, y desde el mismo día que ocurrió la reunión, por cierto, es que esto en ningún caso suponía ni una alianza, ni un compromiso con ese partido, ni con nada, ni con sus maneras, ni sus formas. Hay algunas coincidencias, sí, como lo que propone la famosa Carta Madrid, que eso era, de eso se trataba. Lo demás fue una interpretación que se le dio a un encuentro que no tenía ningún otro fin más que solamente signar los compromisos que establecen en la Carta Madrid, que tienen que ver precisamente con el respeto a los derechos humanos, las libertades, el Estado de Derecho. Entonces, cosas que al final de cuentas, pues nadie puede estar en contra de ellas. O bueno, yo deduzco que nadie debiera estar en contra de ellas, ¿no? Que el respeto a los derechos humanos, las libertades, la democracia, pues son cosas que en el PAN, por supuesto que las defendemos, y en ese marco fue la firma. Lo demás fue una interpretación que se dio y se extrapoló. ¿Por qué? Porque pues al gobierno le convenía distraer la atención y ahora con este asunto de los médicos cubanos pues han tomado este tema como si fuera para tapar aquel. Y algunos lamentablemente lo creen porque bueno, a lo mejor no les ha llegado la información completa de qué antigüedad y desde cuándo venimos haciendo pues digamos que las consultas, las solicitudes de información a través de transparencia a las diferentes dependencias por el tema de los médicos. Entonces,
en ese momento se dijo, bueno, efectivamente fue un error no haberlo comunicado en los términos en los que era exactamente la reunión, nada, pero sí dijimos con perfecta claridad, no somos la instancia para hacer ningún tipo de alianza, pero además no la hicimos, ni siquiera la intentamos ni la andamos buscando, ¿no? Perfecto. Pues yo creo que está más que claro. Ahora, lo que sucede es que también los están, como dice usted, flanqueando por ahí por la cuestión de los tiempos, porque sucedió aquello y entonces dieron a conocer esto después y pareciera que de ahí se están agarrando para meterlo en ese tipo de contexto como de, digamos, defensa, de que sacan esto para tapar aquello. Aunque sabemos que el gobierno pues tiene mucho que tapar, creo que tiene mucho más que tapar, pero Yo entiendo que esto es lo que hacen, perdón, Juan, es al final de cuentas, bueno, como no tienen contestación, no tienen disculpa, porque desviaron un recurso, porque son médicos falsos, entonces, pues la forma de desviar la atención y salirse del tema es un poco señalando cosas sin ningún fundamento y pretendiendo decir, oye, es que hicieron esto por tapar aquello. Y pues no, nada que ver, o sea, simplemente es, no hay respuesta a lo de los médicos, no hay respuesta a la cantidad de dinero millonaria que se pagó por ellos, entonces pues simplemente buscan distraer la atención en otras cosas. ¿Qué fue y lo así que como ese pasó? hoyo dejan otros también destapados que no aclaran, por lo que se ve, ¿correcto? Pues es que ha sido la forma de operar. El gobierno, cuando es atacado, señalado, descubierto en alguna maniobra rara que no tiene explicación, simplemente se van al ataque para tratar de desviar la conversación y que el tema pase y bueno, pues empezar a hablar de otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que pasó exactamente aquí. Y ahora pues lo que estamos buscando es que pues esto no quede solamente en este episodio de dimes y diretes de unos cuantos días, sino poder seguir por el punto de acuerdo con la investigación de la función pública, con la investigación de la Auditoría Superior de la Federación, pues para que lleguemos hasta donde podamos llegar. Hay que llegar hasta el final. Correcto. Entonces, el paso que sigue ahora es la formación de esta comisión, ¿correcto? Bueno, nosotros quisiéramos que se diera. Evidentemente esto pasa por una aceptación en el Pleno de la Cámara, Sí. que como yo veo las cosas, no pareciera que la van a aprobar. Pero si no la aprobaran, tendríamos que ir pues, a título del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a solicitar a las distintas dependencias que se pueda se pueda dar la investigación correspondiente. En virtud de que no nos están permitiendo que como un cuerpo colegiado se pueda acceder y que nos entreguen esa información, bueno, pues tendrá que ser las autoridades que son responsables y que tienen que hacerlo, no si quieren, están obligados a ello, entonces las que tendrían que hacerlo. Vamos a ver qué tiempo les toma, porque entendemos también que de repente, pues esas autoridades no, y sobre todo tratándose de esos temas, son muy cuidadosas y a veces demasiado lentas para respondernos. Pero nuestra obligación es seguir con ello y seguiremos. Pues le agradezco mucho, senador, que nos haya dado la explicación, que nos haya dado este tiempo. Estaremos pendientes de lo que suceda y le agradeceremos también, por favor, nos considere para que estemos dando seguimiento a esto que está pasando, que consideramos muy importante. Repito, no solo por lo que pasa en México, sino por lo que esto ha generado alrededor del mundo, y me refiero propiamente a las misiones médicas cubanas. Muchas gracias, senador, y como pues nada más por último preguntarle dónde lo pueden seguir. Tengo entendido que en su cuenta de Twitter usted publicó estos primeros documentos, ¿verdad? Sí, en mi cuenta de Twitter, que es @julenrementería, esa es la cuenta de Twitter. Ahí Correcto. me pueden seguir y ahí estamos publicando constantemente y seguramente lo relacionado a esto ahí se ve. Y bueno, y en Facebook con Julen Rementería, @mx, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Perfecto. Para el público que nos escucha, Julen se escribe con J, como Julen, ¿verdad? Y entonces Así es. ahí pueden encontrar la cuenta del senador Julen Rementería, tanto en Twitter como en Facebook. Aquí en pantalla las estamos poniendo. Senador, muchísimas gracias por su tiempo y un fuerte abrazo y le mando un saludo hasta México. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Juan, muchas gracias a ti. Encantado de poder platicar contigo y pues con todo el auditorio y estaremos pues también muy complacidos de volverlo a hacer en el momento que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Amigos, gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Proteger tu casa o tu negocio hoy contra las inundaciones y las tormentas es mucho más fácil que nunca. Con Stymie puedes desviar y crear barreras contra el agua en cuestión de minutos.
Desde inundaciones y tormentas hasta simples fugas de agua dentro de la casa, Stymie se activa con el elemento más importante en una inundación, el agua. Es ligero y portable, es reusable, es moldeable, es biodegradable y tiene larga duración. Stymie te ayuda a crear barreras en minutos. No esperes a lamentar pérdidas. Visítanos en stymieweb.com y síguenos en Facebook e Instagram.